Ok, vamos a empezar a revisar el tema de adjetivos comparativos y superlativos. Entonces, vamos a revisar porque es un tema un poco denso, pero es bastante sencillo. Ok, entonces vamos a utilizar, aquí tenemos una columna con puros adjetivos, ok. Entonces, tengo que aprendérmelos y primero, lo que tenemos que hacer es clasificar nuestros adjetivos en cortos y largos. Los adjetivos cortos se van a poder decir en una sola sílaba, de un solo golpe, y los largos van a llevar más de un golpe, ¿ok? Por ejemplo, long se dice en un solo golpe, long, large, dry, big. Si te das cuenta, se dicen en un solo golpe. Estos de acá, de aquí en adelante, son adjetivos largos. Llevan más de un golpe para poder decirlos. Beautiful, crowded, expensive, good y bad. Bueno, estos dos son irregulares. Ahorita vamos a revisarlos. Entonces, estos de acá son cortos y estos de acá son largos y estos de acá son adjetivos irregulares. Entonces, vamos a ver cuál es el tema. Vemos la primera pregunta. Dice, which country is larger, Australia or Mexico? Ok, aquí vamos a empezar a ver dos elementos clave. Cuando veamos adjetivos con terminación ER, es una comparación. Una comparación normalmente involucra a dos sujetos, normalmente, comparando A con B. En este caso es Australia con México. Muy bien, entonces recuerda eso, siempre que sea una comparación, normalmente, la mayoría de los casos, va a ser una comparación entre dos, ¿ok? Entonces, en el ejemplo de abajo, que dice Australia is larger than Mexico, es más grande que México. Entonces tenemos aquí la terminación ER en el adjetivo, y otra palabra clave que es than. Than significa que, y no en un sentido de what, sino en un sentido de comparación. Es más grande que este otro objeto o este otro sujeto, ¿vale? Entonces, los comparativos, ¿qué se le van a hacer? Tengo aquí los adjetivos cortos que se les va a agregar la terminación ER. Esta terminación ER lo que significa es más. Es más dependiendo del adjetivo. Por ejemplo, long es largo, por lo tanto, con la terminación ER sería más largo. Large es grande, más grande. Dry es seco, más seco. Big es grande, igual, más grande. ¿Ok? Entonces, la terminación ER significa más y se utiliza para adjetivos cortos. ¿Ok? Entonces, eso es para comparación en adjetivos cortos. En adjetivos largos no puedo agregarle terminación ER, como lo puedes ver aquí, no tienen la terminación ER. Lo que se hace es utilizar esta palabra, more, que significa más, pero va antes del adjetivo. More beautiful, more crowded, more expensive. Más bonito, más lleno de gente, más caro. Y en los adjetivos irregulares cambian de forma. The good, que es bueno, pasa a mejor, better. The bad, que es malo, pasa a worse, que es peor. ¿Okay? Entonces, este es el caso de comparación. Adjetivos cortos, terminación ER. Adjetivos largos, palabra more. ¿Ok? Y los adjetivos irregulares cambian. Palabra clave o elementos clave, terminación ER y la palabra than. Eso es para comparativos. Vamos al caso de los adjetivos superlativos. Aquí no es una comparación, es un juicio absoluto. O sea, una opinión que normalmente es la verdad. No hay discusión, no hay medias tintas, es lo que es porque tú lo dices. ¿Ok? Entonces, aquí en los adjetivos, igual, misma clasificación, adjetivos cortos y adjetivos largos. En los adjetivos cortos tengo la terminación EST en lugar de ER, no se utiliza. Eso es para comparativos. En superlativos es la terminación EST. ¿Y qué significa? Aquí la terminación EST va a significar el más o la más. La más grande, la más pequeña,
es la verdad absoluta, la más. Ajá. Por eso puedes ver que la palabra clave, una de las palabras claves es el artículo THE, de. Ajá. The longest, el más largo. The largest, el más grande. The driest, el más seco. Ajá. Y the biggest, el más grande, ¿no? Esto es para adjetivos cortos. Ahora, para adjetivos largos, igual no utilizo la terminación EST, utilizo la palabra most y eso va antes del adjetivo. Y significa lo mismo. El más tiene que ir junto el THE y ya sea la terminación EST o la palabra most. The most beautiful, la más bonita. The most crowded, la más llena de gente. The most expensive, la más cara. No hay comparación, es la verdad absoluta. Entonces, este es el tema de adjetivos comparativos con superlativos. Mucho cuidado, no se pueden combinar los temas. No se puede combinar comparativo con superlativo. Tienes que ser muy, muy cuidadoso en este tema. ¿Ok? Vemos unos ejemplos de este lado. Vemos la pregunta, which country is the largest in the world? ¿Cuál es el país más grande o con mayor extensión en el mundo? Y aquí vemos la respuesta. Russia is the largest country. No hay comparación, es la verdad absoluta. Ajá. No puedo decir Rusia es más grande que, entonces sería el caso de arriba. Aquí es el más. Eso es un superlativo. En el último ejemplo que nos ponen, tenemos la pregunta, which is more crowded, Malta or England? ¿Cuál está más poblado? ¿Cuál está más lleno de gente? Aquí tenemos que Malta is more crowded than England. Ajá, es un adjetivo largo, por eso utiliza la palabra more. Y siempre que sea comparación, vamos a utilizar la palabra than. Ajá, más poblado que el otro sujeto. Siempre hay comparando A con B, ¿vale? Y acá tengo la misma respuesta, pero de manera superlativa. O sea, ya comparamos entre estos dos, por lo tanto, la verdad absoluta que el más poblado es Malta. Malta es el país más poblado en Europa. ¿No? Entonces, mucho ojo con este tema, pero es muy, muy sencillo. Comparativos, terminación ER y palabra more. Palabra clave, than. Y en superlativos, terminación EST y la palabra most y palabra clave TH.